No sé, ya. Ok, fíjese que en esta temporada donde todos salimos de nuestra casa y vamos en búsqueda de algunos regalos, o sobre todo en mi casa, porque en mi casa la mayoría más bien todos los hombres cumplimos en diciembre, entonces he visitado lo que casi no hago, he visitado las plazas, he ido recorriendo ahí las tiendas y me he dado cuenta que hay un montón de personas muy felices porque llevan un montón de regalos. Veo que la gente más que nunca lleva bolsas de compras de Liverpool, Sears y todo eso. Y es una época bonita y que a todos nos motiva el dar. Pero bueno, no sé si usted sabía que también está comprobado que hicieron un estudio y es la época del año que más feliz es la gente. No sé si porque le dan su aguinaldo y se siente más desahogado, o porque espera algún regalo de algunos parientes o algo, o viene el tío de Estados Unidos, no sé. Pero la gente en diciembre está muy contenta. Y fíjese, yo me ponía a pensar y veía a toda esa gente y yo decía, ¿verdaderamente sabrán lo que están celebrando en Navidad? Veo que toda la gente se prepara para la Navidad, pero ¿verdaderamente sabrán el significado de la Navidad? Y yo creo que no, muchos no tienen ni idea de qué se trata la Navidad. Para muchos simplemente es esos regalos, el vacaciones, una comida con la familia, y pierden de vista el verdadero sentido de la Navidad. Yo recuerdo que tenía un tío que era alcohólico y ese tío era la mejor época porque había alcohol gratis todo el tiempo, pero también era la época más triste normalmente ya cuando creció, porque los hijos venían de visita y obviamente como había dado mucha guerra durante todo el año a la mamá, los hijos aprovechaban venir a celebrar Navidad, y es en esas fechas donde internaban, donde metían a un centro de rehabilitación al famoso tío. Y recuerdo que en la familia era muy conocida la frase que él decía, decía unas palabras acerca de sus hijos, pero les decía, no puedo decirla porque creo que es mala palabra, pero él les decía, la voy a sustituir por mugrosos, les decía, mugrosos hijos, malagradecidos, ¿cómo me hacen esto en Navidad? Y él no podía concebir la idea de que lo metieran por alcohólico en Navidad, porque decía, es la mejor fecha del año y ustedes me están metiendo en un centro de rehabilitación en Navidad. Pero de algo estoy seguro, que ese tío no tenía ni idea de qué significaba la Navidad, porque para él era lo más importante el día. Y mire, esto me hizo recordar una prédica, la primera prédica que yo escuché del doctor MacArthur, y quiero compartir ese mensaje con usted. Hoy no voy a predicar de manera expositiva y quiero ser honesto y decirle que la estructura de esta prédica yo no la hice, sino yo la escuché del doctor MacArthur y se llama Los que se perdieron la Navidad. Y esto que yo veía me recordó eso, y creo que hoy en día hay mucha gente que se está perdiendo la Navidad porque no tiene ni idea de qué significa la Navidad para el mundo. Quiero darle un poco de contexto histórico para que usted entienda la festividad que hoy tenemos. Resulta que en el siglo IV, el obispo de Jerusalén escribió una carta al obispo de Roma preguntándole cuándo tenían que celebrar el nacimiento de Jesús. Así que después de meditarlo un poco, el obispo de Roma contestó en su carta que la celebración se tendría que llevar a cabo el 25 de diciembre. Para todos los que han leído un poco la Biblia y han visto exactamente lo que estaban haciendo los pastores en esa fecha, podemos deducir, o los teólogos deducen,
que no fue en la temporada de invierno, sino en una temporada donde los pastores sacaban a pastar a las ovejas y las preparaban para la engorda y obviamente para la temporada donde iban a ser sacrificados. Entonces no pudo ocurrir en diciembre. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué la celebración la tenemos el 25 de diciembre? ¿O por qué a este obispo de Roma se le ocurrió decir que tenía que ser el 25 de diciembre? Bien, la idea del obispo de Roma fue que en diciembre eran las principales festividades paganas. Realmente, en diciembre, todas las religiones o el paganismo hacía fiestas durante todo diciembre, y él vio una manera de poder contrastar las festividades paganas con algo que tuviera esa esencia del cristianismo. Mientras los paganos celebraban sus dioses y todo, buscó una manera de que los cristianos pudieran ser esa luz del mundo que alumbrara un poco toda la oscuridad de las fiestas. Y esas fiestas paganas, mire, eran tan aberrantes para el creyente porque estaban llenas de borracheras y de orgías, y simplemente se trataba de disfrutar esa temporada. Ahora, aunque la idea fue buena, la motivación fue la correcta, la realidad es que la iglesia nunca pudo santificar por completo esa temporada, sino que más bien se hizo una mezcla medio rara entre las costumbres paganas y el motivo de la Navidad. Y entonces como resultado tenemos lo que hoy en nuestros días conocemos como la fiesta de Navidad. Déjeme explicarle un poco de dónde viene todo esto que nosotros tenemos. Resulta que los romanos celebraban en diciembre algo que se llama la Saturnalia o las fiestas de la Saturnalia. El nombre toma el origen de su dios Saturno. Y ellos, en medio de esta época, lo que hacían es dedicar todo tipo de banquetes, de fiestas, de música, para celebrar a Saturno y traerle ofrendas a él para que él los pudiera bendecir, ya que en la temporada de invierno, obviamente, no hay ninguna cosecha, pero ellos lo que querían es celebrar a Saturno en invierno para que pudieran ser bendecidos cuando entrara la primavera y pudiera ser la temporada de sembrar. Entonces ellos veían esa oportunidad. De hecho, de ahí es donde viene la idea de los regalos. Esto era una tradición de las fiestas de la Saturnalia. Ellos en esa época aprovechaban para dar regalos, pequeños regalos, a todos los familiares y a todas las personas que ellos querían. Ahora, ¿cuánto les gustan los regalos? Y dar regalos en esta época. Bueno, pues ya sabe de dónde viene. Pero principalmente ellos daban regalos de sus dioses, pequeñas figuritas de los dioses que ellos adoraban. Y no solo eso, sino también aprovechaban para colgar plantas perennes en las entradas de sus casas, y de ahí es donde tenemos este tipo de guirnaldas y plantas con las que nosotros adornamos nuestros hogares. Ahora, no solamente los romanos, sino al norte, los bárbaros aprovechaban para adorar a Odín y Thor. Si sabe de algo de mitología o de algo de eso, pues sabría que ellos adoraban esos dioses. Y ahora al este y Persia adoraban al dios Mitra, que era el dios de la luz. Y adivine qué era lo principal que hacían durante esta temporada. Utilizaban velas, porque si estaban adorando al dios de la luz, pues traían sus velas y traían varias cosas para tratar de iluminar y rendir un culto a su dios Mitra. Y ahora, no solamente eso, sino al oeste adoraban a dioses del ocultismo, y los druidas, que eran las personas que habitaban en ese lugar, tenían una costumbre muy peculiar. Ellos salían al bosque, a algún lugar donde hubiera muchas plantas, y ellos traían unas hoces doradas
y agarraban y cortaban esos árboles y se los llevaban a sus casas y los decoraban en sus casas. Entonces, como ellos en esa temporada tenían que hacer una temporada agradable o bonita, se les ocurrió la tradición de que todo aquel que pasara por esos árboles que ellos habían dejado en sus casas, tenían la obligación de responder a esa acción dando un abrazo a todas las personas que estuvieran cerca, porque querían promover la amistad y el amor. Entonces, de ahí tenemos algo parecido a lo que hoy es el arbolito de Navidad. Bueno, para no hacerle el cuento tan largo, la idea del pesebre fue implementada por el obispo San Francisco, o por el padre San Francisco, en el año 13, en el siglo XIII, perdón. Y luego, años más tarde, de hecho, para ser precisos, 300 años más tarde, Lutero introdujo el popular árbol de Navidad para poder contrarrestar todo este paganismo y traer algo que fuera un símbolo de lo que estuviéramos celebrando. No solamente ellos, sino que la cultura holandesa también nos dejó una herencia, sobre todo a los gringos, y es este famoso santo, su santo favorito, que era San Nicolás. Y San Nicolás era un obispo muy famoso de Holanda, con una barba blanca de Asia Menor, que se creía que después de su muerte, él regresaba para traer regalos a todos los niños, los cuales dejaban un zapato de madera y entonces ahí eran colocados algunos juguetes o dulces para los niños. Ahora, si usted se preguntó de dónde vienen las botas que colgamos, resulta que algunas veces creen que la gente dejó sus calcetines para secarlos en las chimeneas. Y como San Nicolás se volvió tan bueno en la práctica de aventar regalos por la chimenea, estuvieron aventando regalos y cuando cayeron por la chimenea empezaron a llenar esos calcetines y de ahí tenemos la famosa bota navideña. No sé si usted conoce o cuelga sus botas o por lo menos tiene la de Tupsi Pop, ¿se acuerdan? Esa no podía faltar en el regalo de los Reyes. Y mire, no solamente eso, sino para que vaya completando todo el cuadro de la Navidad, ¿qué más hacemos en Navidad? Aparte de los regalos, el árbol, las luces. Bueno, eso sí, también era del paganismo. Pero fíjese, las tarjetitas de Navidad. ¿A cuántos les gustan las tarjetitas o escribir o el intercambio? Escribes una cartita de Navidad. Bueno, esa fue una idea, obviamente no bíblica, creada en 1846 por un hombre llamado Sir Henry, quien tenía una empresa o un negocio de artes y vio la oportunidad de hacerse rico a través de lucrar o de poder comerciar algunas tarjetas, algunas postales con algunos cuadros navideños que hacían alusión a la Navidad, los cuales ponían al niño Jesús, el pesebre y los animales y todo eso, usted sabe de eso del nacimiento, pero que no tiene nada que ver con el cuadro que pinta la Biblia acerca de cómo fue el nacimiento de Cristo. Si usted puede ver con todo esto que le estoy contando de la historia, en realidad la Navidad es un desastre. No es raro que la gente se pierda la Navidad con todos estos distractores. Yo creo que uno de las artimañas, o más bien, sé que alguna de las artimañas del diablo es poder distraernos de lo que realmente es importante. Y creo que nunca se ve más evidente que en esta temporada de Navidad, de que el sistema nos ha llenado de tantas cosas alrededor de la Navidad para celebrar la Navidad, que perdemos de vista el punto, el objetivo del verdadero nacimiento de Jesús. La gente está tan ocupada con todas estas cosas de comidas, regalos, árbol, que se pierde a Cristo en esta Navidad. Y mire, no es exclusivo de la época, porque cuando la Navidad ocurrió, también hubo
mucha gente o la mayoría de las personas en Belén se perdieron la Navidad. Yo no sé si usted sabía esto. La época donde nació Jesús, también hubo mucha gente que se perdió en la Navidad. Y quiero que me acompañe a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es el cuadro de la verdadera Navidad. Está hablando de María y dice que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió. En realidad la palabra son telas, porque no había pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ella en el mesón. Quiero hablarle de la primera persona que se perdió la Navidad. La primera persona que se perdió la Navidad fue la persona del mesón. ¿Sabe? María estuvo buscando y José estuvieron buscando quién les diera asilo ahí en Belén, porque habían regresado durante la temporada del censo y no encontraron lugar donde ellos pudieran posar y estar ahí para dar a luz a Jesús. Y dice que no había lugar en el mesón para ellos. Entonces la primera persona que se perdió la Navidad fue la del mesón y se perdió porque estaba muy ocupado y muy indiferente. Su negocio estaba siendo exitoso porque todo el mundo regresaba para el censo a Belén y todos los parientes y todos estaban llegando a Belén y él estaba muy ocupado para poder tener una habitación libre para el Salvador del mundo. Su negocio probablemente era su prioridad. Estaba tan enfocado que mire, esto es algo raro en el Medio Oriente. En el Medio Oriente no son muy insensibles ni indiferentes a los demás. De hecho, todo lo contrario. Si usted puede ver un poco del Antiguo Testamento y las leyes, ellos tenían como ley el trato amable para todos. Y algo que se caracterizaba de los judíos de la época eran que son muy hospitalarios, sobre todo con los que pertenecen a su pueblo. Los judíos son famosos porque son exitosos en los negocios, pero ¿sabe por qué son exitosos? Porque entre ellos se ayudan. No es normal que si una mujer embarazada con su esposo, que eran jóvenes, vinieran a pedir asilo en un lugar, alguien no fuera hospitalario con ellos. ¿Se fija? En el cuadro que le acabo de leer, dice que María estaba solo y envolvió en pañales. Ni siquiera nos describe mucho qué estaba haciendo José. Pero se fija que no había ninguna partera en ese lugar, lo cual es raro. Es raro que el del mesón no se diera cuenta que estaba embarazada, sí tuvo que ser muy evidente. Todos nos damos cuenta cuando una mujer está embarazada. Tampoco tuvo el detalle de, por lo menos, si él no tenía mesón, acudir con su esposa y decirle de alguna manera, tienes que ayudar a esta mujer joven para que sea asistida en su parto. Pero ¿sabe por qué está ocurriendo esto? Porque el mesonero estaba muy ocupado y no estaba disponible. ¿Y sabe por qué no estaba disponible? Por la preocupación. El mesonero estaba preocupado por atender bien a sus huéspedes. El mesonero estaba ocupado por trabajar en su negocio. Mire, dése cuenta que él no fue hostil al nacimiento de Jesús. Él no puso oposición, él no quiso matar al niño, al bebé, él no quiso hacer nada de eso. Simplemente
estaba muy ocupado. ¿Sabe que hoy en día hay gente así? ¿Sabe que hay gente llenando las habitaciones de sus almas de todo tipo de cosas innecesarias, llenas de intereses humanos, que hoy le cierran la puerta a escuchar el Evangelio? Mire, ¿cuántas cosas hay que el mundo le ofrece que no necesita? Si usted ha ido a las tiendas, si usted ve en internet, ¿cuántas cosas le llegan que pueden comprar? ¿Se da cuenta que hay un montón de cosas que comprar? Y cuando te bombardea todo el sistema, no sé si a usted le pasa o soy yo el único vulnerable a eso, pero empiezo a pensar en cosas que en realidad no necesito. Solamente porque las vi en oferta en esta temporada y empiezo a decir, ¿qué puedo hacer para trabajar y ganar más dinero, para obtener eso que no necesito, que nunca voy a usar y que siempre voy a arrumbar? ¿Sabe? Porque así somos, estamos muy distraídos en cosas materiales, en cosas humanas. Y mire, realmente el mesonero ni se enteró que él pudo ser la persona que recibiera a Cristo en su posada. ¿Sabe? Mucha gente está igual porque ignoran quién es Cristo. Saben algo acerca de Él, saben precisamente que se celebra el nacimiento durante la Navidad, pero no lo conocen a Él. Están tan ocupados en otras cosas, en actividades humanas, en comprar cosas, que nunca se han detenido a ver quién es Cristo en realidad y por qué el mundo tendría que celebrarlo todos los días. Al igual que el mesonero, hay muchas personas que están desperdiciando sus vidas tratando de alcanzar cosas que no los van a llevar a nada. Déjeme decirle esto. Quite a Cristo de su vida y tiene una vida absurda. Quite a Cristo de su vida y tiene lo más absurdo. Dese cuenta de qué absurda puede ser la vida sin Cristo, porque usted nace, ¿y nace para qué? Para morir. Los que hemos pasado una barrera de años, empezamos a pensar más en la muerte que cuando éramos niños, ¿no es cierto? Y uno piensa que en esta vida no ha hecho como nada importante a esa edad como para ser relevante y entonces te empiezas a preocupar. Y solo piensa en esto, si vivimos para estar ocupados trabajando en las cosas materiales, para ganar cosas materiales, ¿se da cuenta que al final usted no se va a llevar nada? Entonces eso es lo absurdo de la vida. Que usted se la puede pasar toda su vida tan ocupado para tener cosas aquí en la tierra que no se va a llevar. Pero si tiene a Cristo, usted tiene lo más completo de su vida, usted tiene la satisfacción de su corazón y entonces todo lo que usted tenga de cosas o le falten, usted va a ser totalmente feliz porque ya no depende de eso. Quiero llevarlo a la siguiente persona que se perdió a la Navidad. Acompáñame a Mateo capítulo 2. Versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. La segunda persona de la que le quiero hablar es de Herodes. Herodes se perdió la Navidad. ¿Y sabe por qué se perdió la Navidad? Por el temor.
el temor hizo que Herodes se perdiera la Navidad. Esta palabra que aparece aquí, que dice que los magos vinieron y le dijeron que el rey había nacido, dice que él se turbó. Esta palabra significa entrar en pánico, tener un gran temor. Y dice, y toda Jerusalén se turbó con él. ¿Y sabe por qué Jerusalén se turbó? Porque este hombre tenía una reputación de ser un sanguinario. Este hombre mató a sus hijos, a sus parientes, mató, según la tradición, a su propia madre, a su cuñado, a sus esposas. Y si él se turbaba, eso era malo. Por eso Jerusalén se turbó, porque si este hombre era capaz de matar a gente de su familia, si él tenía temor, entonces iba a ser un desastre en Jerusalén. Ahora, era un hombre muy miserable. Era un hombre totalmente egocéntrico. Lo único que le importaba era él y después él y al final él. Tanto así que su reacción al enterarse que iba a nacer el rey fue que él sintió temor porque pensó que eso ponía en riesgo su reino. No sé si ubique, pero él es uno de esos hombres que había sido puesto por Roma, que no era ni romano ni del pueblo, y entonces él había sido puesto ahí por Roma, y todo lo que pusiera en peligro su reino, él lo iba a matar. Y entonces lo que se le ocurrió es mandar matar a todos los niños menores de 2 años, calculando la fecha en la que había de nacer. Y fue y preguntó a los sacerdotes dónde iban a nacer, y ellos le contestaron en Belén. Y entonces él manda matar a todos los niños de 2 años. Y quiero que se imagine esa escena. Ellos no tenían actas de nacimiento. Los soldados no fueron y andaban preguntando, oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y si su hijo tenía 1 año, 8 meses, usted decía, pues tiene 3. ¿Usted piensa que fue así? O simplemente los soldados, por órdenes de Herodes, llegaron a la ciudad y todos los niños que les parecía que tenían 2 años los mataron. No estaban preguntándole a los padres. Y toda esa crueldad la hizo solamente por una motivación. ¿Sabe cuál era la motivación? Su reino. Amado, Herodes se perdió la Navidad por el temor a que otro tomara su trono. Hoy a lo mejor no hay gente o no hay tanta gente mandando a hacer un genocidio de niños, aunque sí existe esa maldad y nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos humanos de siempre. Pero a lo mejor usted no lo ve tan cerca y piensa que no hay alguien tan cruel como Herodes, pero hoy hay mucha gente que se pierde la Navidad porque quiere salvar su reino en lugar de entregárselo a Cristo. Mucha gente se está perdiendo la Navidad por el temor a entregarle por completo el control de su vida a Jesús. Mucha gente no quiere venir al cristianismo o a rendirse a Cristo porque tienen miedo de lo que tienen que dejar de hacer, porque tienen que cambiar su vida y dicen, no, yo no quiero, yo quiero seguir teniendo el control de mi vida. Yo quiero seguir siendo el amo de mi destino. Ese es el mismo principio de Herodes. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo exaltaron como el rey prometido, el hijo de David, pero después dijeron unas palabras: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Hoy hay un montón de gente como Herodes y como esos hombres diciendo lo mismo. No queremos que Jesús reine sobre nuestra vida. Amado, quiero que sea honesto.
¿Le ha dicho no a Jesús porque usted quiere seguir al mando? ¿Le ha dicho a Jesús no porque usted quiere seguir con su moral baja? ¿Porque se quiere seguir en los mismos placeres de siempre? ¿Porque no quiere que nadie le diga qué hacer con su vida, con su sexualidad, con su familia, con su negocio? Quiero ser muy punzante en esto porque yo no quiero que nadie esté engañado. Y por el hecho de que viene a la congregación piense que le está entregando su vida a Cristo cuando usted no quiere entregarle su control y que Él le diga qué hacer en cada aspecto de su vida. Ser cristiano no significa saber algo acerca de Cristo. Ser cristiano significa que Él reina sobre su vida. Mi amado, ¿es evidente que Jesús reina por completo sobre su vida? ¿O acaso usted es un Herodes que no quiere que nadie le diga cómo llevar a cabo su vida? Quiero que me acompañe al versículo 4 y quiero decirle el tercer tipo de personas que se perdieron la Navidad. Dice, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los terceros que se perdieron la Navidad son los sacerdotes, el Sanedrín. Herodes acude a ellos porque ellos eran los expertos en la ley. ¿Quién mejor para hablar lo que tenía que decir el Antiguo Testamento o las profecías acerca del Mesías que los que eran expertos en esa área? Y fíjese, ellos no erraron. Ellos ciertamente le dijeron que las profecías decían que el Salvador, el guiador, el apacentador del mundo tenía que venir ¿de dónde? ¿O tenía que nacer de dónde? De Belén, donde nació Jesús. En Belén. Ahora, no sé si a usted le parezca extraño o usted se ha preguntado con el texto, si ellos sabían, ¿por qué nunca acudieron? Porque en la escena que nosotros leímos en Lucas capítulo 2, usted no ve sacerdotes acudiendo al encuentro, por lo menos para saber si el rumor de que el Salvador había nacido realmente estaba en Belén. Usted no ve que acudieron a la ciudad a preguntar, ¿por aquí no ha pasado alguien y por aquí la estrella y no está por aquí un niño? ¿Sabe por qué se perdieron la Navidad? Por la indiferencia. La indiferencia. No les importaba. ¿Y sabe por qué no les importaba? Porque ellos no querían o no necesitaban, no pensaban que necesitaban un Mesías. ¿Para qué acudir a buscar al Salvador del mundo si tú no necesitas un Salvador? El mesonero se perdió la Navidad porque estaba muy ocupado, muy preocupado. Herodes se perdió la Navidad porque tenía miedo, porque era temor. Pero estos sacerdotes se perdieron la Navidad porque eran indiferentes. En el concepto que ellos tenían de sí mismos, ¿sabe cómo se veían? Se veían como buenos. Eran orgullosos hasta el tuétano. Y déjeme decirle algo, la indiferencia siempre es orgullo. La indiferencia siempre es orgullo. La indiferencia a otros siempre es orgullo. Pues porque usted cree que no necesita de otros. Usted cree que nunca estará en una posición de necesidad como para poner atención a alguien.
Estos hombres religiosos fueron indiferentes. Y mire, si hay algo que nos separa del Evangelio es pensar que no tenemos necesidad. Porque Jesús dijo que quien lo busca, que quien tiene necesidad lo va a encontrar. A quien mí viene no le echo fuera. Cuando Él habló en esta tierra acerca de estos temas, cuando Él comía con los publicanos, con las prostitutas, Él les dijo a los fariseos: no he venido a los que no tienen necesidad. No he venido a la gente que no está enferma. He venido a los que están enfermos y tienen necesidad. Y hoy sigue pasando lo mismo. Jesús solamente viene a gente que tiene necesidad de Él. A gente que se encuentra tan perdida, que tiene tantos problemas con sus pecados, que necesita a alguien que sea su libertador y su salvador. Estos hombres no reconocieron su pecaminosidad. ¿Sabe? Hoy hay un montón de gente que se está perdiendo la Navidad por ser indiferentes a Cristo. Hoy hay un montón de gente que está comiendo bien el 24, cenando bien el 24, dando regalos, pero nunca se han puesto a pensar en la pecaminosidad de su vida. Uno de los problemas más grandes que yo veo en la humanidad es que nos creemos más buenos de los que realmente somos. Fíjese la manera en la que hablamos, por ejemplo, de nuestra familia o de todos. Todos tienen la culpa de lo que nos pasa, menos nosotros. Nosotros somos los menos culpables, nosotros somos las personas que menos errores cometemos, porque nunca nos damos cuenta de la pecaminosidad de nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo primero que hace el Evangelio de Jesucristo? Expone la pecaminosidad que hay en nuestra vida. Usted no puede venir a Cristo pensando que usted es poquito pecador. Usted viene a Cristo pensando que es el más pecador de todos, como Pablo. Pablo lo expresa así, el apóstol Pablo. Y eso no se refiere a que él tuviera más pecados o más lista de pecados para el mundo, sino él entendía la corrupción de su corazón y lo desagradable que su pecado era para Dios. Y él entonces dice: soy el más pecador de todos. Si usted no ha venido en esos términos a buscar a Cristo, entonces no ha venido a buscarlo de la manera correcta. Y usted, déjeme decirle, o cualquiera se va a perder la Navidad por ser indiferentes al Salvador. Déjeme decirle el cuarto que se perdió la Navidad. Regresemos ahí a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios a las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. ¿Sabe? No es casualidad que Dios decidiera en su soberanía aparecérsele a unos pocos pastores para que fueran y adoraran al Hijo de Dios. Pero lo más sorprendente de todo es que dice: estas buenas nuevas son para todo el pueblo. Y si usted lee, les aparecen ángeles, y después los pastores van cantando con gozo a buscar, a salir al encuentro.
Ahora, ¿quiénes se perdieron la Navidad? Jerusalén, la ciudad de David. ¿Se da cuenta? Porque toda la ciudad no les creyó a los pastores. Porque toda la ciudad no estaba saliendo al encuentro. De toda la sociedad escogió simplemente a los pastores, que eran los que desempeñaban uno de los oficios más bajos de la sociedad de Israel. ¿Sabe que en el escalón de la pirámide de la sociedad, los pastores eran vistos como alguien bajo porque ellos no podían seguir todos los ritualismos del judaísmo? ¿Sabe que ellos, por estar apacentando a las ovejas y por estar sucios todo el tiempo, matando los corderos, ellos no podían llevar a cabo todos los rituales al pie de la letra? Por eso los veían como gente bajo. ¿Sabe que de hecho la tradición o la historia creen que estos pastores estaban apacentando las ovejas que iban a preparar para llevarlas a la Pascua? Que los pastores preparaban a esas ovejas para ser ofrecidas como el sacrificio en el altar, en el templo. ¿No es una coincidencia? No quiero decir algo que no dice la Biblia, pero muchos creen que esto es obra divina de Dios, que esos hombres que preparaban al cordero para ser matado, esos hombres son los que tienen que ir y adorar a Jesús, que es el cordero inmolado. Pero tuvieron que ser la porción pequeña de Jerusalén y no todo el pueblo. ¿Y por qué Jerusalén se perdió la Navidad? Déjeme decirlo en una palabra: religiosismo. Jerusalén se perdió la Navidad porque eran muy religiosos. Ellos tenían sus reglas, sus actividades, que por cierto no eran bíblicas, sus tradiciones, que eran específicas de algo que tenían que hacer, de toda la ley. Empezaron a buscar los pequeños detalles. Y mire, ellos estaban a gusto con su religión. Ellos no necesitaban salir a buscar un Salvador. Ellos no querían al Mesías porque así estaban bien, con llevar un sacrificio una vez al año, con presentarse a la congregación, con guardar el día domingo, con eso, con traer la ofrenda, con eso. ¿Para qué necesitamos un rey si así estamos cómodos? ¿Para qué necesitamos a Cristo si tenemos un sistema religioso que nos permite sentirnos cómodos con nuestro pecado? ¿Se da cuenta que eso es lo mismo que pasa hoy en nuestras iglesias? La gente piensa que está en Cristo, que conoce a Cristo porque hace algo, porque tiene un sistema religioso de actividades que le permiten sentirse a gusto con todo lo que Él es. Mire, estos hombres nunca entendieron el mensaje. Nunca entendieron de qué se trataba la ley o el principio de la ley. Nunca entendieron de qué se trataba el Salvador, porque ellos querían un libertador, sí, pero cuando entró Jesús, que ellos pensaban que era el hijo de David, ¿qué era lo que querían? Alguien que les diera una bendición en lo natural, porque su problema era Roma en ese tiempo. La gente está llenando las iglesias porque quiere en Cristo algo que pueda obtener para satisfacer su propio orgullo o sus propios placeres. Está buscando en Cristo en la iglesia porque quiere que Dios lo bendiga en su negocio. Está buscando a Cristo porque quiere que Dios le solucione los problemas que él provocó en su familia. Y viene a Cristo a buscar que restaure su familia. Y no digo que él no lo pueda hacer, pero está buscando eso de Cristo y no a Cristo. Hay gente que está viniendo a las iglesias porque tiene miedo al infierno. Y toman a Cristo como si fuera un boleto de entrada a Disney, a un parque temático, y solo vengo a Él porque Él es el que me permite entrar.
Déjeme decirle con tristeza que toda esa gente se va a perder la Navidad, la verdadera Navidad, el verdadero nacimiento de El Salvador. Y quiero decirle esta frase: la religión falsa lo va a condenar más rápido que cualquier otra cosa. ¿Me escuchó? La religión lo va a condenar más rápido que cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque la religión le permite un lugar donde esconderse. Porque el sistema religioso falso le permite una silla donde sentarse y pensar que usted está bien. Puede estar inmenso en todo el sistema religioso. Puede ser la persona que más sirva en la iglesia y aún así perderse de Cristo. Estos hombres de Jerusalén no difieren mucho a la gente de nuestra época que habla de Dios, que sabe algo de la Escritura, porque ellos sabían de la Escritura, pero Cristo no está ahí. Podemos tener la iglesia más numerosa de Celaya, lo mejor en tecnología, los mejores músicos, puede tener al mejor orador de Celaya, es más, del mundo, y aún así estar camino al infierno, porque Cristo no está ahí. ¿Alguna vez ha tratado de hablarle la verdad del Evangelio a gente que está metida, muy involucrada en un sistema religioso? ¿Alguna vez ha tratado de hablarle y decirle a alguien que está equivocado en su sistema religioso donde tratan de ganarse la salvación por méritos que hacen en su iglesia? ¿Alguna vez a alguien le ha tratado de hablar y decir eso que te están predicando no es la palabra de Dios? Es una palabra diluida, no te hablan de las cosas malas, no te hablan de la justicia de Dios, no te hablan de la ira de Dios. ¿Y cuál es el resultado, mi hermano? ¿Sabe lo complicado que es hablarle el Evangelio a alguien que está tan metido en una iglesia? Porque su orgullo religioso los hace no ver la verdad de las Escrituras. Y déjeme decirle, los últimos que quiero mencionar que se perdieron la Navidad. Lucas 2:1 dice: aconteció que en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. ¿Sabe quién es Augusto César? El emperador romano. ¿Y por qué menciona eso la Biblia? Porque es claro que mientras nació Jesús, Israel estaba bajo el dominio romano. Los siguientes que se perdieron la Navidad es Roma. Es Roma. Bajo su gobierno nació El Salvador en un pueblo de Belén y ellos ni siquiera se dieron cuenta. ¿Sabe por qué? Muy fácil. Ellos no creían en El Salvador, no tenían esa religión. Lo que llevó a Roma a perderse la Navidad fue su idolatría. Su idolatría. Ellos adoraban tantos dioses que no había lugar para el Dios verdadero. Mi hermano, ¿qué le quiero decir? Esto es el contraste. Usted puede tener la religión verdadera como Jerusalén y estar lejos de Cristo, o puede tener una religión pagana y de todos modos estar lejos de Cristo. ¿Y cuáles son los ídolos que hoy se levantan en la vida de la gente? A lo mejor ya no es Zeus, pero ¿sabe que tenemos tantos ídolos? La gente se hace ídolos de la fama, el poder, el dinero. ¿Y cómo sabe que el materialismo, eso es su ídolo? Porque es en lo que piensa todo el tiempo. Es de lo que está lleno su corazón.
es por aquello que estaría dispuesto a todo, por lo que se levanta temprano, por lo que le echa ganas, por lo que estaría dispuesto a sacrificar aún cosas que son valiosas y que usted lo sabe. ¿Sabe cuánta gente su ídolo es el dinero, el negocio? Y están dispuestos a sacrificar su familia y no les importa porque tienen un primer lugar que es el dinero y no su familia. Hay tantos ídolos y diferentes que el diablo nos ha dado. Hay tantas maneras tan seductoras en las que nosotros caemos en la idolatría. O bueno, no nosotros, espero que no. Pero que la gente está cayendo en ello, que al final se van a perder la Navidad. Y ya me acordé que quiero cerrar con el caso más triste. Me faltaba uno, pero quiero ponerle la cereza al tamal. Mateo capítulo 2, versículo 23. Este es el último. Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. No Nazario como Sansón, Nazareno, que era de Nazaret. Los últimos que se perdieron la Navidad fueron los de Nazaret. Después de que nace en Belén, dice que la familia cambia de ciudad y se va a Nazaret. Y ahí creció. ¿Y se acuerda eso famoso que dice que él crecía en estatura, inteligencia y gracia? Y sabe, durante 30 años, la ciudad de Nazaret fue testigo de que el Hijo de Dios crecía entre sus paredes. Durante 30 años, estos hombres de Nazaret podían ver que ese niño, ese joven, era diferente a todo el resto de los niños y jóvenes de Nazaret. Pero ¿sabe por qué se perdieron la Navidad? Por la familiaridad. Jesús era tan familiar ahí. Recordará que cuando es grande está en su ministerio y ellos dicen, ¿no es este el hijo de José y María? ¿No es este el carpintero? ¿Cómo puede salir algo de Nazaret?, decía la gente. ¿Sabe por qué se perdieron al Hijo de Dios en su vida? Porque para ellos se convirtió en algo común. ¿Sabe? Hay tanta gente que ha escuchado tanto acerca de la Biblia, de Jesús, desde que eran niños. Hay tanta gente que sus padres son padres creyentes, que los han traído a la iglesia. Hay tanta gente que ha pasado tanto tiempo en la iglesia que empiezan a tener una familiaridad y piensan que tienen a Cristo porque son muy familiares. Los judíos pensaban que ellos eran salvos y que el reino les pertenece simplemente por ser judíos, porque hemos vivido aquí todo el tiempo. Mi hermano, el del mesón se perdió la Navidad por su preocupación y ocupación. Herodes se perdió la Navidad por el temor. El Sanedrín se perdió la Navidad por la indiferencia. Jerusalén se perdió la Navidad por la religiosidad. Los romanos por su idolatría y Nazaret por su familiaridad. No vaya a ser que usted se pierda de ser salvo, de tener a Cristo en su vida por una de estas cosas. Yo quiero que usted reflexione sobre esto. No vaya a ser que usted esté tan motivado por esta temporada que se olvide de lo más importante. Pero sobre todo, no vaya a ser que usted esté tan inmerso en un sistema religioso, porque yo sé que los que están aquí todos vienen los domingos. Los conozco. Pero no vaya a ser que usted esté tan cerca de la religión
correcta, del Dios correcta, del nombre de Jesús, y esté tan lejos de su Rey? ¿Por qué no me acompaña a orar?